Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos nuestra clase de política que corresponde analizar las competencias y las capacidades de nuestra materia. Para ello vamos a mirar un poco el programa de nuestra disciplina, programa de política tercer año Ciencias Sociales. La competencia específica de la disciplina, es decir, aquello más importante que debemos aprender dentro de lo que es la política, es aplicar los principios de la política en los espacios de participación, contribuyendo al logro de una sociedad más justa e igualitaria. Lo que tenemos que aprender entonces en este año en política es tratar de contribuir al logro de una sociedad justa e igualitaria. Si nosotros llegamos a esto, pues tendríamos un país diferente si es que todos los que estudian esta disciplina lograsen esta competencia. Lo primero que se me viene a la cabeza es pensar de que muchos de nuestros políticos justamente no han logrado esta capacidad de buscar entonces una sociedad más justa e igualitaria. Hacia eso vamos a tender para lograr esta competencia, para lograr desarrollar esta competencia. El Ministerio de Educación y Ciencia nos propone varias capacidades. Entre las que tenemos, la primera, analiza las diferentes nociones de política y poder y su desarrollo en el contexto sociocultural paraguayo. Primer punto, tenemos la política como vida en común. Como ustedes sabrán, la política es la ciencia que estudia el bien común, es decir, todo acto para que sea verdaderamente político debe buscar el bien común. Si no busca el bien común, por ejemplo, cuando el gobernante busca solamente su bien particular, enriquecerse, por ejemplo, y no buscar el bien de la gente, entonces no es político. Sería acto de cualquier persona, diríamos, no solamente cualquier persona, sino de algún criminal en todo caso, ¿no? Sería delito eso. Sin embargo, en nuestro país estamos muy acostumbrados a ese concepto de política que no busca tanto el bien común como el bien particular. En la segunda capacidad para lograr aquella competencia que habíamos mencionado al comienzo, dice participa en acciones que promuevan relaciones de pluralidad y solidaridad en la realidad nacional. Acá no te dice aprender a, sino te dice participar de acciones que promuevan relaciones de pluralidad. Entonces tenemos el primer tema, solamente voy poniendo como ejemplo el primer tema, la solidaridad y el voluntariado, su importancia. Es decir, la solidaridad entonces es una actitud que debería de caracterizar a la persona, al ciudadano. Decía un filósofo, un pensador antiguo, que cuando una persona se encierra en sí mismo porque cree que la política es fea, por ejemplo, y no busca el bien de la sociedad, es un idiotes en griego, ¿verdad? En castellano diríamos idiota, es una persona que solo se interesa por su bien particular. La solidaridad es la capacidad entonces de que tenemos la persona de interesarnos por los demás, y uno de los mejores espacios que vamos a encontrar en la vida es justamente el espacio político. La tercera capacidad que vamos a estudiar en este año comprende la importancia del nivel de cumplimiento de la Constitución Nacional y su impacto en la vida ciudadana. Aquí vamos a desarrollar muchísimos temas que nos van a interesar, ya que la Constitución Nacional, como ustedes sabrán, recordarán por ética, por ejemplo, es la ley más importante de un país. Muchas veces, muchos de los derechos de la Constitución Nacional no se cumplen en nuestra sociedad simplemente porque los políticos lo tergiversan. El primer tema, valores y principios consagrados en la Constitución Nacional. Sigamos la capacidad número 4, emite juicio crítico acerca de las formas de la acción política y las posibilidades protagónicas de los sujetos. Bueno, acá te pide a vos que pienses y puedas opinar respecto a la forma de la acción política y la posibilidad protagónica de los sujetos. Forma de acción política. ¿Cómo hacen política, ya sean nuestros gobernantes, comenzando con el intendente, los concejales municipales, el gobernador, los concejales departamentales, el diputado, el senador, los diputados, los senadores, el presidente y vicepresidente, etcétera? Todos estos son, diríamos, nuestros gobernantes. ¿Cómo hacen política? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya me parece estar escuchando sus opiniones porque
no necesitamos irnos muy lejos para entender sobre cómo actúan los políticos. Estamos en vivo. Bueno. El número 5 analiza los distintos niveles de reflexión y categorías fundamentales del ámbito sociopolítico. Aquí vamos a hablar un poco de filosofía política, los grandes pensadores sobre esto. Decía, por ejemplo, en el contrato social, así se llama un libro que escribió Jean-Jacques Rousseau, y Rousseau, por ejemplo, decía que la, la verdad no siempre da cargos, la verdad no regala cargos, no regala trabajo, así que si decís la verdad, decía él, muy probablemente te vas a quedar fuera de los intereses de los políticos. Una de las teorías entonces del contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Vamos a estudiar algunas teorías, por ejemplo la teoría de Platón, que es muy interesante también, que vamos a analizar desde su República. La sexta unidad analiza marcos teóricos de la lucha de integración de política a través de la estructura y función de las organizaciones y grupos. Acá tenemos los famosos partidos políticos, los movimientos sociales y otras formas de organizaciones sociopolíticas. A ver, siempre se nos ha dicho que tenemos que tener bien en claro la ideología del partido político antes de asociarnos y no porque por tradición tenemos que afiliarnos o votar, ¿verdad? Vamos a ver un poco en qué consisten esas ideologías. Séptima capacidad, opina críticamente acerca de las armas y estrategias de la contienda política. Para eso vamos a analizar entonces, ya seguramente esto lo vamos a desarrollar próxima a la elección y a ver cómo actúan los políticos para poder ganar adeptos. Y por último, la octava capacidad, emite opinión crítica acerca de las características del sistema político para hoy y la forma de participación política en nuestra sociedad. Ya tenemos grupos de presión, grupos de subversión, otra gente que estuvo presionando, por ejemplo, en estos días en el Congreso, podrían entrar tranquilamente dentro de esto. Bien, la tarea del día de hoy, muy sencillita, quiero que analicen, les voy a enviar esto en Word, quiero que analicen este documento y que elijan la capacidad que más les gusta a ustedes. Tenemos 8 capacidades, una de las capacidades y uno de los temas, y que me digan por qué les gusta esa capacidad y ese tema y cómo les gustaría desarrollar dentro de nuestra materia esa capacidad. Por supuesto, eso lo van a escribir en su cuaderno y me envían la foto de lo que elijan. Entonces repito la tarea del día de hoy, muy sencillita: elegir la capacidad que más les llama la atención y uno de los temas de esa capacidad y explicarme por qué les gusta ese tema, esa capacidad y cómo les gustaría desarrollar dentro de nuestra disciplina en este año. Muchas gracias. Voy a esperar comentarios dentro de YouTube de esta presentación.